Nuestro tema es simbolización cuantificacional. Con ella queremos traducir enunciados y razonamientos. Empezamos con las proposiciones categóricas típicas, porque tratan de esos vínculos entre sujeto, predicado y cuantificadores tan importantes para el análisis de validez. Primero vemos las proposiciones categóricas sin sujeto. Seguimos con las categóricas con sujeto y terminamos con los casos atípicos. Las proposiciones categóricas se dividen por cantidad y calidad. Por cantidad en universales y particulares, por calidad en afirmativas y negativas. Combinando estos criterios tenemos 4 formas típicas. Universal afirmativa, todos son. Universal negativa, ninguno es. Particular afirmativa, algo es. Y particular negativa, algo no es. Son sin sujeto, pues no tienen un sujeto expreso, sino que es el cuantificador el que toma el papel de sujeto. Todos son se simboliza con el universal. Ninguno es universal seguido de una negación. Algo es se simboliza con el existencial y algo no es el existencial seguido de una negación. El predicado va después. Reconocemos a las proposiciones sin sujeto, pues el cuantificador viene seguido por el verbo. Por ejemplo, simbolicemos todos son sensatos. El predicado es S de X, X es sensato. El todos son es el para todo X y sensatos S de X. En nadie es sensato tenemos el mismo predicado S de X. Nadie es lo mismo que ninguno es, universal seguido de una negación. El predicado S de X. En algunos son deportistas o aventureros, hay 2 predicados, D de X, X es deportista, y A de X, X es aventurero. Algunos son, se dice con el existencial, tal que D de X disyunción A de X, entre paréntesis para marcar la jerarquía del cuantificador. Proposiciones categóricas con sujeto. En este caso hay un sujeto expreso entre el cuantificador y el verbo. Tenemos así la proposición A, universal afirmativa, todo S es P. La E, universal negativa, ningún S es P. La I, particular afirmativa, algún S es P. Y la O, particular negativa, algún S no es P. La universal afirmativa A y la particular afirmativa I toman estos nombres de las primeras vocales de la palabra latina afirmo, y del mismo modo la universal negativa E y la particular negativa O son las vocales de la palabra latina nego, como una ayuda de memoria. Observa ahora que las universales se simbolizan con el cuantificador universal que afecta a un paréntesis, y en él la relación entre sujeto y predicado se establece con un condicional. En tanto, las particulares se simbolizan con el existencial que afecta a una conjunción. Hasta allí las tenemos identificadas por cantidad, pero hay 2 proposiciones negativas, la universal negativa y la particular negativa. La negación entonces se hace presente afectando al predicado y tenemos así las formas A, E y O que se reconocen porque tenemos primero el cuantificador, luego sujeto, verbo y predicado. Por ejemplo, algunos genios tienen rasgos de locura. Los predicados son G de X, X es genio, R de X, X tiene rasgos de locura. Es una forma I particular afirmativa, por eso el existencial que afecta a una conjunción. Sujeto G de X y predicado R de X. En ninguna ballena es pez tenemos B de X, X es ballena, P de X, X es pez. Es una forma E universal negativa. Por eso el cuantificador universal que afecta a un condicional cuyo predicado va a estar negado. Hasta ahí tenemos ninguna ballena es pez. Esto es, para todo X, si X es ballena, entonces X no es pez. Los casos atípicos son los más interesantes de simbolizar,
Abundantes situaciones nos hacen salir de las formas típicas. Por ejemplo, cuando el sujeto o predicado, o ambos tal vez, están negados. Son fáciles de seguir. Algún no S es P. Tiene sujeto y tenemos entonces el existencial y un enlace conjuntivo. Sujeto, no S de X, predicado, P de X. En ningún S es no P, tenemos cuantificador universal, enlace condicional y la negación del predicado. Sujeto normal, S de X y el predicado, no P de X. La primera negación porque es una forma E negativa y la segunda por el predicado no P. Otro caso atípico, cuando el cuantificador es universal y la negación afecta al verbo copulativo ser o estar. En todo S no es P, el no nos aleja de lo típico y decir todo S no es P es lo mismo que no todo S es P. El recurso entonces es sacar la negación adelante afectando la forma típica que ya sabemos simbolizar. De igual manera, en ningún S no es P, ese no sale adelante. Y es lo mismo que es falso que ningún S es P. La forma E es típica y el es falso que es esa negación que la afecta. ¿Qué pasa si la jerarquía no la tiene el cuantificador? Por ejemplo, todos son P si A lo es. En esta estructura tiene jerarquía la partícula si, que nos habla de un condicional indirecto. Si A lo es decir, si A es P, eso sería P de A, entonces todos son P. Para todo X, P de X. Recordemos que A nos habla de un sujeto conocido, Luis por ejemplo. El predicado P puede ser el predicado de ser prudente. Si Luis es prudente, entonces todos son prudentes. En la siguiente, ni A ni B son P, puesto que nadie lo es, la jerarquía la tiene el puesto que. Comenzamos con nadie lo es decir, nadie es prudente. En nadie es tenemos cuantificador y verbo, es decir, estamos en el primer grupo. Proposiciones sin sujeto. Y nadie es se dice con el universal seguido de una negación. Nadie es P de X. Entonces, con jerarquía por si aparecen otros operadores. Ni A ni B son prudentes sería no P de A y no P de B. Si nadie es prudente, entonces ni Luis ni Pedro son prudentes. Un cuantificador tácito es otro caso atípico. Cualquier S es P es lo mismo que todo S es P. Y muchos S no son P es lo mismo que algunos S no son P. Si hay más de dos términos predicativos, tenemos un caso atípico que hay que revisar con cuidado. En los A y B son C, el universal es tácito, todos. Y seguramente tendremos una simbolización como esta, que a pesar de seguir fielmente los enlaces, no está traduciendo correctamente a la proposición, pues nuestra fórmula señala que se necesita que sea A y B a la vez para merecer el calificativo C. En cambio, la proposición sostiene que todo A es C y todo B es C. Para mantener entonces el mensaje, el recurso es convertir esa conjunción en disyunción, cuando aparece antes del verbo. En B, el cuantificador es tácito, todos los. A, que son B, son condicional con jerarquía C de X. Los A, excepto los B, son C. Universal, sujeto A de X, excepto los B, pero no los B, son condicional con jerarquía C de X. Algunos A y B son C y D. Tenemos un existencial enlace conjuntivo. El sujeto A y B se convierte en A de X, disyunción B de X. Y el predicado se mantiene igual, C de X y D de X. Solo los A son B sería universal tal que, si cumple el predicado B, aseguramos que se trata del sujeto A. Con el solo hay un intercambio de sujeto y predicado al simbolizar.
Veamos estos casos. Alguna es B si es C. Existe un X tal que, hasta allí estamos diciendo algún A es, conjunción con jerarquía, conjunción porque es particular, con jerarquía por si hay otros operadores. B si es C, si es C, entonces es B. Algún A no es B si es C, sería cuantificador particular, enlace conjuntivo. Sujeto A de X no es B si es C, sería si es C, entonces no es B. La negación solo afecta al predicado, que en este caso está sometido a una condición. En todo A es B si es C tenemos cuantificador universal tal que todo A es condicional con jerarquía, condicional porque es universal, y la jerarquía por si hay otros operadores. B si es C sería, si es C, entonces es B. Ningún A es B si es C es universal, tal que sujeto A de X, condicional con jerarquía. En B si es C, como es ningún, hay una negación que afecta al predicado, es decir, si es C, entonces no es B. Simbolicemos. Existen criminales que no sienten remordimientos. C de X es criminal, R de X siente remordimientos. Es una forma O particular negativa. Cuantificador existencial entonces y enlace conjuntivo. Sujeto C de X, predicado R de X. Existe un X tal que X es criminal y no siente remordimientos. En todos los militares no son corruptos, tenemos M de X es militar, C de X es corrupto. Cuantificador universal. La negación afecta al verbo ser o estar. Esa negación debe salir fuera y nos dice, es falso que todos los militares son corruptos, que es la negación de la forma típica A. Solo los fuertes sobrevivirán. F de X es fuerte, S de X sobrevive. Cuantificador universal tal que si X sobrevive, entonces X es fuerte. Si todos los seres vivos mueren, entonces ningún hombre es inmortal. La jerarquía la tiene el sí entonces. Los predicados son S de X es un ser vivo, M de X muere, H de X es hombre, inmortal significa no mortal, es decir, que no muere, y este predicado ya lo tenemos. 3 predicados entonces, el antecedente es típico, una forma A, condicional por el entonces, y el consecuente ningún hombre es sería universal, tal que enlace condicional y la negación del predicado. Inmortal es no mortal. La primera negación por el ningún y la segunda por inmortal. Simbolicemos. Solo los diarios que no alteran los hechos merecen ser leídos, puesto que todos los diarios, salvo los sensacionalistas, pueden explicarnos objetivamente los hechos. Quien tiene jerarquía es el puesto que. Los predicados son D de X es diario, A de X altera los hechos, M de X merece ser leído, S de X es sensacionalista, E de X puede explicarnos objetivamente los hechos. Comenzamos entonces por todos los diarios, para todo X tal que D de X, salvo los sensacionalistas, pero no los S de X, condicional con jerarquía, E de X, condicional por el puesto que y solo los diarios que no alteran los hechos merecen ser leídos sería para todo X tal que si X merece ser leído, entonces con jerarquía es un diario que no altera los hechos. Los invito a desarrollar los ejercicios de nuestro material.